Buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Se escucha bien? Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿no? Que es el tema de tiempo y clima. Bueno, son unos momentos hasta que los compañeros lleguen para poder comenzar. Bien, como les indicaba, ¿me escuchan bien? Bien, como les indicaba. Bien, vamos a poder atender el día de hoy lo que vendría a ser el tema de tiempo y clima, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a desarrollar la clase el día de hoy. Entonces, esperemos unos minutos, ¿no? Para que los compañeros lleguen y poder comenzar. Muy bien, entonces primero vamos a definir lo que vendría a ser el tiempo y clima, ¿no? En este caso, el tiempo vendría a ser el estado en el cual se encuentra la atmósfera de un determinado momento, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, que en lo que vendrían a ser las características de tiempo, significa, digamos, que es digamos, mientras que el clima es la sucesión, el tiempo es el estado físico de la atmósfera en un momento y lugar indeterminado, ¿no? Mientras que el clima es la sucesión de los estados del tiempo, ¿no? Entonces, quiere decir que el tiempo, digamos, es asumido como las condiciones climáticas en un determinado momento, ¿no? Mientras que el clima, digamos, que vendría a ser estas características climáticas, pero asumidos en un mayor rango de tiempo, ¿no? Entonces, partiendo de eso, mencionar, ¿no? Que el tiempo atmosférico es estudiado por la meteorología, ¿no? Que es una rama de la física, mientras que el clima es el objeto de estudio de la climatología, que es una rama de la geografía física. Entonces, para que se pueda entender esto, por ejemplo, un ejemplo vendría a ser, si estuviéramos viendo una película, ¿no? El tiempo atmosférico vendría a ser representado por cada escena, ¿no? Mientras que el clima sería la película entera. Entonces, como le indicaba, ¿no? El tiempo son las características climáticas que existen en un determinado momento, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos encontramos estos meses durante la estación de invierno, ¿no? Sin embargo, podemos ver que en ocasiones ocurren días que presentan brillo solar, ¿no? Entonces podemos decir de que se presentan días con determinado brillo solar, pero no por eso vamos a decir de que nos encontramos en verano, ¿no? Solamente porque hay unos días en los cuales hay brillo solar. Pero podemos decir que hay días con presencia de brillo solar dentro de lo que vendría a ser un espacio climático de invierno, ¿no? En este caso. Muy bien, en el siguiente gráfico podemos observar lo que vendrían a ser los elementos, ¿no? Y los factores que influyen
en el clima, ¿no? Entonces, los elementos vendrían a ser la temperatura, las precipitaciones, ¿no? La humedad, la presión atmosférica y los vientos. Mientras que los factores vendrían a ser la latitud, ¿no? La altitud, el relieve, la cercanía al mar y las corrientes marinas. Muy bien. Entonces vamos a definir lo que vendrían a ser los elementos climáticos, ¿no? Bueno, en este caso el clima está constituido por un conjunto de elementos, ¿no? Que son las condiciones físicas que caracterizan, ¿no? A los diferentes estados medios de la atmósfera. Dentro de los elementos de clima tenemos uno que es la temperatura, ¿no? La temperatura en este caso señala el grado de calentamiento del aire, ¿no? Lo cual es producto principalmente por la superficie terrestre al devolver la energía solar incidente, ¿no? Así, en última instancia, la temperatura diaria depende de la energía solar. De allí que en la noche esta es más baja que en el día, ¿no? También consideramos que la temperatura disminuye progresivamente cuando nos acercamos hacia los polos, debido a la menor cantidad de energía recibida. Así la temperatura varía de un lugar a otro y de un momento a otro, y esta a su vez hace variar la presión, la humedad y el dinamismo del aire. Entonces, podemos decir que es el grado de calentamiento del aire, ¿no? Lo cual es producto de que los rayos solares inciden sobre la superficie terrestre y esto hace de que aumente el calor que está presente en ella, ¿no? Y de esta manera, digamos que aumenta el grado de calor que existe en la superficie terrestre, ¿no? Como le indicaba, la temperatura varía de un lugar a otro y de un momento a otro, ¿no? Y esta hace variar la presión, la humedad y el dinamismo del aire. Asimismo, cabe indicar de que la troposfera tiene gases de efecto invernadero, ¿no? Capaces de absorber el calor, ¿no? Esto, como ustedes sabrán, alumnos, en este caso el efecto invernadero es este que permite que la Tierra tenga una temperatura constante, ¿no? Absorbe, la atmósfera absorbe el calor producido por los rayos solares y estos se trasladan hacia la atmósfera, ¿no? Donde en la primera capa de la atmósfera, que es la troposfera, suelen acumularse y de esta manera impiden que la Tierra pierda calor de forma progresiva, ¿no? Lo cual haría que las condiciones en la Tierra no sean habitables. Sin embargo, gracias a este fenómeno natural, es posible de que la Tierra tenga una temperatura constante, agradable y sin demasiados cambios entre el día y la noche, ¿no? En la mayoría de lugares, ¿no? Sin embargo, cabe indicar que actualmente este fenómeno natural, por así decirlo, ya se encuentra, en este caso, afectado, ¿no? Por la gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Como son, por ejemplo, los que emiten las grandes fábricas, asimismo también lo que son productos de la actividad humana, ¿no? Por ejemplo, los que se emiten durante la producción agropecuaria, ¿no? En este caso también lo que son productos de las actividades industriales, ¿no? Que liberan una gran cantidad de dióxido de carbono, azufre, arsénico y otros compuestos a la atmósfera, lo cual altera, ¿no? Altera este fenómeno natural llamado efecto invernadero, lo cual genera que la temperatura aumente, pero ya no de una forma natural, sino que esto genera varias consecuencias dentro de la dinámica terrestre, ¿no? Por ejemplo, esto permite de que haya mayor temperatura en algunas partes del planeta, ¿no? Lo cual genera mayores precipitaciones, mientras que en otros países, sin embargo, no hay precipitaciones, ¿no? Sin embargo, hay una gran cantidad de horas con sol, lo cual afecta gravemente a las cosechas, ¿no? Asimismo, también aumenta el nivel del mar, ¿no? Lo cual afecta negativamente
a los países que se encuentran cerca a las zonas marítimas, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Oceanía, ¿no? Hay países que se encuentran casi al nivel del mar, ¿no? O a lo mucho unos 2, 3, 4 metros, ¿no? Y este efecto invernadero hace que, debido a la mayor cantidad de precipitaciones y el deshielo de los polos, aumente el nivel del mar y esto amenace a estos pueblos, ¿no? Que viven muy cerca de este, ¿no? Inclusive hay hasta pueblos, países enteros que han tenido que pedir, en este caso, que le den asilo, ¿no? Entonces sería una especie de refugiados climáticos, ¿no? Y esto, como les indicaba, no es una actividad natural, sino que es producto de la actividad humana, ¿no? En la actividad industrial principalmente y en las actividades agropecuarias. Esto lo indicaremos más adelante, ¿no? Ahora, en este caso, el instrumento que se utiliza para medir la temperatura vendría a ser el termómetro, ¿no? Ya sea que lo utilicemos bajo los grados Kelvin o los grados Fahrenheit. En este caso, la medida se utiliza utilizando el termómetro, ¿no? Muy bien, definamos algunos términos, ¿no? Por ejemplo, se habla de amplitud o de oscilación térmica, ¿no? Que vendría a ser la diferencia entre una temperatura mínima y una máxima, ¿no? Entonces, partiendo de esto, entendamos, por ejemplo, en la ciudad de Lima, durante los meses de verano, la temperatura suele estar aproximadamente entre los 20 y 25 grados durante las horas diurnas, ¿no? Sin embargo, por la noche suele disminuir, ¿no? Unos 5 grados, ¿no? Y a veces llega a estar en una temperatura de 20 a 18 grados, ¿no? Entonces, considerando eso, nosotros sacamos la diferencia y podemos observar en este caso de que la temperatura oscila, ¿no? Tiene una diferencia de unos 8 grados, ¿no? Entonces se puede hablar de una amplitud térmica diaria, ¿no? También así mismo se puede hablar de una amplitud térmica mensual, ¿no? O dependiendo del estudio que se realice, pero eso vendría a ser la amplitud térmica y más que nada está referida a las temperaturas que existen en el día en un determinado lugar. Ahora bien, como les indicaba, esta es medida en grados, ¿no? Centígrados o grados Fahrenheit. Y como les mencionaba, para su medición se utiliza el termómetro, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de zonas climáticas, hacemos referencia más que nada al calor, ¿no? Entonces, considerando esto, podemos definir zonas frías, zonas templadas y zonas cálidas. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser las zonas frías? Las zonas frías vendrían a ser las que se encuentran más alejadas, digamos, de la parte ecuatorial, ¿no? Vendrían a ser los polos, ¿no? El polo sur y el polo norte en este caso, ¿no? Que se encuentran más alejados. Ahora, estas al recibir los rayos solares de manera oblicua, como logran observar en el gráfico, la Tierra se encuentra, digamos, girando, sin embargo, no se encuentra de forma vertical, ¿no? Sino que esta se encuentra un tanto inclinada, ¿no? Y logran observar que los rayos solares no inciden de forma vertical, digamos, o directa sobre los polos, sino que se mantienen, digamos, hacia un lado, digamos, que no incide de forma directa, ¿no? Entonces eso hace que los polos se mantengan, digamos, con una temperatura fría, ¿no? Entonces por ello, estas zonas son denominadas frías. Ahora, entre estas dos zonas frías, hay dos partes templadas, ¿no? En este caso, una de ellas corresponde bueno, a la parte donde se encuentra Europa, la parte norte de África, asimismo también la zona de Estados Unidos, Canadá, una parte de México, una parte del Medio Oriente, ¿no? Rusia, y esta zona es templada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a las zonas templadas, no? La zona templada no presenta grandes variaciones estacionales, ¿no? Tiene una temperatura uniforme a lo largo del año, presenta precipitaciones,
¿no? Y se podría decir que sería la mejor zona habitable, ¿no? Por los seres humanos, ya que no presentan temperaturas extremas y, digamos, presentan cierta estabilidad, ¿no? Ahora, entre estas dos zonas templadas hay una zona cálida, ¿no? La cual está dominada por la línea ecuatorial, ¿no? La cual divide en dos. Nos podemos encontrar el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿no? Además está decir que esta zona es la que presenta la temperatura más alta, ¿no? Más altas que podemos encontrar en el planeta, ¿no? Entonces, estas zonas incluyen la mayor parte del África ecuatorial. En el caso de Sudamérica, esta incluye la mayor parte de Brasil, ¿no? Perú, también la zona de las Guayanas, Venezuela, Colombia, la mayor parte de Centroamérica y una parte de México, ¿no? Entonces, como les indicaba, esta zona es la más tórrida, ¿no? Es la zona más calurosa que existe en el planeta. Y finalmente mencionamos la zona templada que se encuentra al sur, ¿no? Entonces, inmediatamente después del trópico de Cáncer, encontramos la otra zona templada, ¿no? La cual se encuentra abarcando buena parte de Brasil, de Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, ¿no? Y la cual, digamos, finaliza en el Cabo de Hornos, ¿no? En Chile, ¿no? Y asimismo entra en contacto con la zona fría. Muy bien, entonces, continuamos. Muy bien, vamos a ver el elemento del clima que son las precipitaciones, ¿no? En este caso, es la caída del agua, ¿no? Que se encuentra contenida en las nubes, ¿no? Ya sea esta en forma líquida o sólida, ¿no? Y la cual se desplaza hacia la superficie por efecto de la gravedad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se producen las precipitaciones, no? En este caso, primero partamos explicando el ciclo hidrológico del agua, ¿no? Que tiene que ver, digamos, en gran parte con este proceso. Entonces, como les indicaba anteriormente, el, el Sol incide, digamos, sus rayos solares hacia la Tierra, ¿no? Entonces, esto hace de que la superficie terrestre y asimismo las masas de agua se calienten, ¿no? Producto de ese calentamiento se produce vapor de agua. Este vapor de agua asciende hacia la atmósfera, en la cual ocurren el proceso de condensación, ¿no? De que esta agua, al entrar a una zona de baja presión y asimismo de una temperatura menor, esta agua se condensa y va a formar lo que vendrían a ser las precipitaciones. Ahora, estas precipitaciones pueden ser líquidas o sólidas, como les indicaba, ¿no? Pueden ser líquidas, por ejemplo, si son en este caso lluvia, ¿no? Y asimismo pueden ser sólidas, como por ejemplo en el caso de la nieve o el granizo, ¿no? También existen precipitaciones llamadas ocultas, ¿no? Que muchas veces escapan de las centrales meteorológicas, ¿no? Como por ejemplo la escarcha, ¿no? El rocío, ¿no? El rocío, por ejemplo, este fenómeno de rocío lo podemos ver en las lomas, ¿no? En este espacio relicto de fauna y flora silvestre, ¿no? Por ejemplo, antiguamente estas lomas se extendían, ¿no? En gran parte de, de Lima, ¿no? Sin embargo, ya ante la expansión de las ciudades, ¿no? Y en especial de los pueblos, ¿no? De los pueblos, en este caso, que han ido ocupando estos espacios naturales, ya han ido disminuyendo, ¿no? En estos espacios naturales llamados lomas costeras se puede observar claramente este fenómeno que se llama rocío, ¿no? Es muy común que durante las primeras horas de la mañana las plantas estén cubiertas de unas pequeñas gotas de agua, ¿no? O ustedes dirán, no, esto puede ser lluvia, ¿no? No, sin embargo, no es lluvia, ¿no? Es la condensación de la garúa en las hojas de las plantas, ¿no?
lo cual en este caso podría ser considerado como rocío, que es una precipitación mínima, ¿no? Mucho más pequeña que una gota de lluvia, ¿no? Ahora, en este caso, como les indicaba, cuando las gotas de agua de las nubes se unen entre sí o con cristales de hielo, aumentan su tamaño y su peso y son atraídas hacia la superficie por la fuerza de gravedad. Asimismo, el instrumento con el cual medimos la cantidad de precipitaciones que se dan en la superficie terrestre vendría a ser conocido como pluviómetro, ¿no? Entonces, podemos observarlo en la parte derecha, ¿no? El cual nos permite conocer la cantidad de mililitros que ha recibido un determinado espacio, ¿no? Y de esta manera poder proyectar, digamos, estudios que permitan comprender esta problemática, ¿no? Muy bien, en este caso también podemos dividir, digamos, por tipo, ¿no? Lo que vendrían a ser las precipitaciones líquidas en este caso, ¿no? Lo conocido como lluvias. Ahora, podemos hablar, por ejemplo, lo que son las lluvias convectivas, ¿no? También las lluvias orográficas y las lluvias frontales. Ahora, ¿cuáles son las lluvias convectivas, no? El proceso de convección es el que le estaba indicando hasta hace poco, ¿no? Por efecto, en este caso, del calentamiento de la superficie terrestre y de los océanos, se evapora una gran cantidad de agua, ¿no? Esta agua asciende hacia la atmósfera y por efecto de la baja presión y asimismo la temperatura baja en relación a la Tierra, esta agua se condensa y se precipita. Digamos que es el fenómeno que siempre ocurre en las zonas tropicales, ¿no? Tropicales y templadas, en las cuales el agua, digamos, asciende, se condensa y se precipita. Sin embargo, cuando hay la presencia de un macizo montañoso, se da lo que son conocidas como lluvias orográficas o de relieve, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se ocurre? ¿No? ¿Cómo ocurre? Muy bien, miren, en este caso, en los océanos, digamos, se evaporan y al evaporarse el agua de los océanos, esta asciende por el macizo rocoso hacia la atmósfera. Sin embargo, llegada a una altitud promedio, por ejemplo, unos 4.000 metros, 5.000 metros, dependiendo, claro, de la zona en la cual se encuentren, esta masa de agua ya no puede eh, superar esta gran altitud porque ya se encuentra completamente saturada las nubes, ¿no? Entonces, lo que ocurre es una precipitación. Sin embargo, estas nubes, digamos que descargan toda la humedad, ¿no? En este lado, ¿no? Que se llama barlovento, ¿no? Que es el lado húmedo. Sin embargo, cuando ya las nubes descargan toda la humedad que tienen, ya al descender hacia, digamos, la otra parte de la montaña, ya no tienen humedad, ¿no? Entonces ya no se dan precipitaciones y el tiempo en este lado de la montaña es seco, ¿no? Soleado y no presenta vegetación en su mayor parte, ¿no? Entonces ahí podemos observar lo que es un contraste entre ambas vertientes de la montaña, ¿no? Mientras que por una parte, en un lado, se presenta una gran cantidad de cobertura vegetal y asimismo las precipitaciones son abundantes. Si pasamos hacia el otro lado, podemos observar que las precipitaciones son nulas, el tiempo es soleado y la vegetación suele ser escasa, ¿no? Entonces, ese otro lado se llama ladera de Sotavento, ¿no? La ladera que no se encuentra, digamos, expuesta a las nubes, la cual se mantiene seca. También podemos observar lo que vendrían a ser precipitaciones frontales. Muy bien. En este caso tiene que ver con lo que vendrían a ser los monzones, ¿no? Entonces, podemos observar en el gráfico, por ejemplo, lo que vendría a ser el aire caliente, ¿no? Que retrocede. Y también podemos observar, por ejemplo, el frente frío, ¿no? Que es el aire frío que penetra. Entonces ahí podemos observar que se forman lo que vendrían a ser las nubes, ¿no? Sobre las nubes hablaremos en un rato, ¿no? Estas nubes de color oscura, ¿no? De color oscuro, se denominan cumulonimbos, ¿no?
y son las que suelen producir estas grandes precipitaciones estacionales, ¿no? Estas se ven más que nada, por ejemplo, en la sierra y asimismo en la parte tropical de nuestro país, ¿no? Que son las que generan de la época de precipitaciones, no más que nada en verano, ¿no? Y asimismo también podemos observar en el gráfico de la mano derecha el tipo de nubes que existen, ¿no? Los cirroestratos, los altoestratos y los nimboestratos, ¿no? En este caso podemos observar que ante la llegada de aire caliente se presenta lo que vendría a ser un aire frío y el cual se retira, de esta manera producen lo que son este tipo de precipitaciones. Muy bien. También podemos observar lo que vendría a ser el siguiente elemento, ¿no? Lo que viene a ser la humedad, ¿no? La humedad vendría a ser la cantidad de vapor de agua que retiene el aire, ¿no? El vapor de agua de la superficie, la cual se presenta por evaporación de masas de agua, como lo que son océanos, mares, ríos. Asimismo, la transpiración y la exhalación de organismos que viven en ella. Asimismo, el vapor de agua está concentrado en la troposfera, pero se distribuye de una forma muy diferente, ¿no? Es más abundante a ras de suelo que a mayor altura. Asimismo, es más abundante sobre el mar y disminuye hacia el interior del continente, pero siempre en la troposfera el aire contiene vapor de agua. Es decir, no es correcto que nosotros digamos que el aire se encuentra seco, sino decir que el aire es poco húmedo, ¿no? Ahora, ¿nosotros dónde podemos ver esto, no? Por ejemplo, en la ciudad de Lima presenta una gran cantidad de humedad, ¿no? Entonces el aire siempre permanece húmedo, ¿no? Y asimismo, casi llegando al punto de saturación, que es el punto de condensación, ¿no? Que es casi del 100%. Sin embargo, en pocas ocasiones llega a estar así. Sin embargo, si nosotros nos trasladamos, por ejemplo, hacia la parte este de la ciudad de Lima, como llegando a Chaclacayo, Chosica, podemos observar que el aire ya no tiene la cantidad de agua que presenta en la costa, ¿no? ¿Esto por qué? Porque conforme nos alejamos del mar, la cantidad de agua retenida en la atmósfera disminuye, ¿no? Esta es, digamos, copiosa en las zonas litorales y disminuye hacia la parte este, lo cual en este caso el aire presenta una mayor cantidad de agua sucia y se denomina, digamos, como un clima seco, ¿no? Asimismo, indicar, por ejemplo, el instrumento de medición que vendría a ser el higrómetro, que se expresa en porcentaje, ¿no? Ahora, esta humedad se divide en dos, ¿no? Puede ser una humedad absoluta y una humedad relativa. Cuando hablamos de humedad absoluta, indica la cantidad de agua, perdón, de vapor de agua expresada en gramos que contiene cada metro o centímetro cúbico en función de la temperatura. Cuanto más elevado sea la altura, mayor cantidad de vapor de agua podrá contener. También tenemos lo que vendría a ser la humedad relativa. Aquí se compara la cantidad de vapor que tiene el aire con el total que puede contener y se expresa en porcentaje. Durante el tiempo, digamos, que realiza Dynamics, se transmite por radio y TV, escuchamos decir humedad relativa en Lima 50%, por ejemplo, ¿no? Entonces quiere decir que el aire tiene la mitad de vapor de agua que sería necesario para que estuviera saturado. Muy bien, eso vendría a ser lo cuanto a la humedad, ¿no? Ahora también podemos observar lo que vendría a ser la relación entre la humedad y las nubes, ¿no? Dentro de esta parte también vamos a ver lo que viene a ser el tipo de nubes y asimismo sus características, ¿no? En este caso definamos lo que vienen a ser las nubes, ¿no? Las nubes son grandes conjuntos de pequeñas gotas de agua, de partículas diminutas de hielo que se encuentran suspendidas en la atmósfera, ¿no? Entonces, ahí te podemos distinguir lo que vendrían a ser cuatro tipos de nubes, ¿no? Los cirrus, los estratos, los cúmulos y los nimbos. Entonces, los cirros vendrían a ser las nubes fibrosas.
Los estratos vendrían a ser las nubes en capas. Ahora, por ejemplo, un ejemplo de estas nubes de estrato vendrían a ser las que se observan en la ciudad de Lima, ¿no? O en todo caso, en la mayor parte de la costa peruana, ¿no? Hasta buena parte del departamento de Piura, ¿no? Entonces, durante la época invernal, ¿no? O si decíamos ya desde la estación de otoño, podemos observar esa gran presencia de nubes bajas, ¿no? Que se encuentran relativamente cercanas al terreno, ¿no? Estas nubes son de color plomo, ¿no? Y se presentan, digamos, por capas, ¿no? O sea, hay una nube por abajo y presentan nubes también en el interior y como que tienen varios niveles, ¿no? Por ello de que se denominan nubes estrato. Ahora, pareciera que las nubes van a desencadenar en cualquier momento precipitaciones, ¿no? Sin embargo, en Lima esto no sucede debido al fenómeno de inversión térmica, ¿no? Debido al cual el agua que se condensa, perdón, el agua que va hacia la atmósfera, debido a estas nubes, no logra ascender lo suficiente y de esta manera no se forman precipitaciones en Lima, ¿no? En su mayor parte. Salvo que, por ejemplo, alguna célula convectiva de la sierra se traslade hacia, en este caso, la ciudad de Lima, que suele ocurrir, por ejemplo, durante la época de verano, ¿no? Entonces, posiblemente esto produzca, en este caso, una gran cantidad de precipitaciones, pero sin embargo son ocasionales, ¿no? Bueno, lo más común que ocurre en la ciudad de Lima son las lloviznas, ¿no? Que son unas gotas de agua cuyo tamaño vendría a ser a menos de 5 milímetros, ¿no? Entonces, denominado llovizna. Muy bien, sigamos. El otro tipo de nubes vendrían a ser los cúmulos, ¿no? Que son las nubes abultadas o en glóbulos. Y asimismo también lo que vendría a ser los nimbos, que son las nubes de lluvia. Entonces, en el gráfico que podemos observar en la parte izquierda, podemos observar todos los tipos de nubes que podemos identificar y asimismo su clasificación. En este caso, ¿no? Por ejemplo, podemos observar que las que se encuentran más cercanas a la Tierra vendrían a ser los estratos, ¿no? Y podemos observar también en la parte inferior el nivel de condensación, ¿no? Luego de estas nubes estrato se presentan lo que vendrían a ser las nubes conocidas como nimboestratos, los cúmulos, luego siguen los estratocúmulos, ¿no? Los nimbos, luego los altoestratos, los altocúmulos, los cumulonimbos y el nivel de congelación por encima del cual las nubes están formadas por cristales de hielo, ¿no? Ahora, esto cabe indicar que es una clasificación, digamos, en altura, ¿no? Donde podemos observar que las más bajas vendrían a ser los estratos, mientras que las nubes más altas vendrían a ser los cirros y los cirroestratos, ¿no? En este caso. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Como les indicaba, las dos formas básicas de las nubes son en estratos o en cúmulos. Y estas se originan por los dos modos diferentes de ascender el aire. Cuando el aire asciende lentamente sobre zonas extensas a velocidades de pocos centímetros por segundo, se forman las nubes estratificadas o nubes en capas, ¿no? Sin embargo, si el ascenso rápido del aire a varios metros por segundo tiene lugar en corrientes de convección, que normalmente ocupan solo un poco de centenares de metros de extensión junto al suelo. Estas corrientes se ensanchan con la altitud y forman nubes cumuliformes, ¿no? En forma de montón. Si la atmósfera es inestable, pueden hacer las enormes nubes llamadas
cumulonimbus, lo cual es una responsable de que existan tormentas, sobre todo en las áreas tropicales, ¿no? Ahora, un fenómeno interesante que nosotros podemos observar vendrían a ser las nieblas, ¿no? La niebla, o mejor conocida en Lima como neblina, ¿no? Entonces, ¿qué es la niebla, no? La niebla es una nube que se encuentra a ras del suelo, ¿no? Esta resulta peligrosa, claro, para la aviación, los barcos, automóviles, ¿no? También puede afectar al hombre, ¿no? Un detalle, por ejemplo, si la niebla se contamina, ¿no? Debido a las emisiones industriales y productos de la actividad humana, puede dar a razón lo que vendrían a ser conocido como lluvias ácidas, ¿no? Entonces, esto afecta gravemente la agricultura. Asimismo, también es posible que afecte en el tema de salud a los seres humanos y asimismo también a los animales que toman agua directamente de los cursos contaminados por estas lluvias ácidas, ¿no? Ahora, también indicar en este caso las formas de precipitación. Como bien les indicaba, una de ellas vendría a ser la llovizna, ¿no? Que es una precipitación líquida formada por pequeñas gotas de agua con diámetro inferior a 5 milímetros, ¿no? Que flotan en el aire llevadas por el viento. También tenemos lo que vendría a ser la lluvia como tal, que es una precipitación líquida formada por gotas más grandes. Entonces, estas miden más de 5 milímetros de diámetro y caen directamente al suelo. También tenemos lo que vendría a ser la nieve, ¿no? Que es la precipitación sólida más conocida, ¿no? Entonces, en esta se da la llegada al suelo de cristales de hielo en forma de prismas, ¿no? Con gran cantidad de aire entre ellos, y agrupados formando copos, los cuales son fácilmente llevados por el viento, ¿no? Al caer, se acumulan en la superficie terrestre y asimismo alimentan los cursos de agua que se encuentran cerca. También tenemos una precipitación que se llama granizo, la cual vendría a ser una precipitación sólida de granos semitransparentes cuyo núcleo está formado de nieve y su envoltura de capas de hielo. Su diámetro varía de 5 a 50 milímetros. Ya los de mayor tamaño se les llama pedriscos. También existen precipitaciones ocultas, ¿no? Como lo indicaba, los cuales escapan de las mediciones meteorológicas, ¿no? Entonces tenemos las que se conocen como escarcha, tenemos lo que vendría a ser el rocío, ¿no? Que son precipitaciones ocultas, ¿no? Debido a su tamaño ínfimo, no son, en este caso, detectadas por los sistemas de medición, ¿no? Muy bien. En este caso, continuando con lo que vendría a ser la clase, podemos también mencionar el elemento de clima que se llama precipitación atmosférica, perdón, presión atmosférica, ¿no? Entonces, definamos esta, ¿no? Vendría a ser la atmósfera terrestre se adhiere a la Tierra por la fuerza de su propio peso. Significa que ejerce una cierta presión sobre la superficie. Entonces, el valor medio de esta presión vendrían a ser 1033 gramos por centímetro cuadrado y corresponde a la de una columna de mercurio de 760 milímetros de altura. La presión disminuye con la altura y varía según la latitud y temperatura. Del mismo modo que se hace para las temperaturas, se trazan mapas que unen todos los puntos de igual precisión, las cuales son denominadas líneas isóbaras, ¿no? Y la diferencia de presión entre dos lugares ocasionada el viento, ¿no? Muy bien, entonces, como lo estaba indicando, la presión atmosférica vendría a ser el peso que ejerce una columna de aire sobre la superficie terrestre. La presión de una masa de aire tiene una estrecha relación con su temperatura. Asimismo, se mide con el barómetro y se expresa en milibares, ¿no? O también en hectopascales. También podemos observar en la parte inferior lo que vendrían a ser dos, en este caso, inferencias, ¿no? Por ejemplo, podemos observar que mientras que el aire es cálido,
este se eleva, produce una área de baja presión y asimismo produce lo que es una inestabilidad atmosférica. Ahora, si contamos con aire frío, este desciende, tenemos una alta presión, lo cual da una estabilidad atmosférica. Bien, en este gráfico podemos observar lo que vendrían a ser las grandes zonas climáticas y asimismo la circulación atmosférica, ¿no? Entonces, podemos observar, por ejemplo, lo que vendrían a ser las áreas polares, subpolares, subtropicales, ecuatoriales, subtropicales, subpolares, ¿no? Lo cuales se dividen en relación a los rayos solares que inciden sobre la superficie en este determinado espacio, ¿no? Entonces, mientras podemos observar que en la parte superior del planeta, los rayos solares inciden de forma oblicua, lo cual en este caso impide de que se caliente en demasía, ¿no? Por ende, podemos observar que las temperaturas más gélidas del planeta se encuentran en esta parte, ¿no? Entonces, lo cual están dominadas por el polo sur y por el polo norte. Luego de esto, si nos dirigimos hacia la parte, hacia el sur, podemos observar en este caso lo que vendrían a ser las zonas templadas, las zonas templadas, y luego de esto podemos observar lo que vendrían a ser los grandes bolsones tropicales, ¿no? Teniendo a la línea ecuatorial en el medio, ¿no? Como bien indicaba, estas áreas tropicales son las que presentan una gran cantidad de incidencia de los rayos solares, ¿no? Por lo cual la temperatura es elevada y asimismo también las precipitaciones son prácticamente a diario, ¿no? Entonces, mientras más nos acercamos a la línea ecuatorial, hay una mayor precipitaciones y asimismo el grado de insolación es mayor. Cuando más nos alejamos de la línea ecuatorial, va disminuyendo la incidencia de los rayos solares en el planeta, asimismo la temperatura disminuye, ¿no? Poco a poco, la cual, relación a cuanto más nos alejemos de la línea ecuatorial, tendremos una temperatura menor. Muy bien, finalmente podemos observar lo que vendrían a ser los vientos, ¿no? Como un elemento más, ¿no? En este caso, los vientos están definidos como el movimiento del aire, ¿no? Entonces, ¿por qué el aire se mueve, no? Claro, se mueve en este caso por la diferencia de presiones, ¿no? Entonces, mientras que en una zona presenta una temperatura menor y tiene una área de baja presión, esto hace que los vientos se trasladen hacia un área que tenga una alta presión y asimismo la temperatura también suele ser menor. Ahora, estos vientos al desplazarse pueden trasladar aire más frío a zonas cálidas o aire más cálido a zonas frías, ¿no? Entonces esto hace que permiten un menor desequilibrio de las temperaturas del planeta, ¿no? Ahora, también hay tipos de vientos, efectivamente, también lo que son vientos zonales, ¿no? Por ejemplo, los vientos que ocurren en el sudeste asiático, ¿no? Que afectan una gran cantidad de países, ¿no? Por ejemplo, los monzones, ¿no? Son estos vientos huracanados, ¿no? Por ejemplo, que existen también en la zona de los trópicos, acá en Sudamérica, llamados también vientos zonales, ¿no? Porque abarcan una gran cantidad de territorios en su zona de influencia. Sin embargo, también existen lo que son vientos locales, ¿no? Como por ejemplo, acá en Perú tenemos lo que vendrían a ser unos vientos que vienen desde el polo sur, ¿no? De la zona de la Antártida, y estos se trasladan hacia la zona oriental del país, ¿no? Por ejemplo, en la zona tropical, ¿no? Los departamentos de Loreto, Ucayali, ¿no? Son conocidos como los vientos de Santiago, ¿no? Que son aire frío, son vientos fríos que provienen de la Antártida. Entonces, estos al llegar a una zona tropical como es esta,
hace que la temperatura descienda de forma gradual, pues podemos observar que en ocasiones, durante unos días, durante los meses de julio o agosto, la selva peruana tiene una temperatura que se acerca a los 15 grados, ¿no? Lo cual parece inverosímil, ¿no? Dada su ubicación muy cerca de la línea ecuatorial. Sin embargo, esto ha sido modificado por la presencia de estos vientos estacionales, ¿no? Que se denominan viento de Santiago, ¿no? Debido a una celebración que existe cerca de esta fecha, ¿no? Asimismo, los vientos tienen dos métodos para medirse, ¿no? Si nosotros deseamos medir lo que vendría a ser la velocidad del viento, que vendría a ser expresada en kilómetros por hora o metros por segundo, usaremos lo que vendría a ser el anemómetro, ¿no? Sin embargo, si deseamos medir lo que vendría a ser la dirección del viento, si es que va hacia sur a norte o de norte a sur, o de este a oeste, entonces usamos lo que vendría a ser la veleta, ¿no? Asimismo, la velocidad se expresa en kilómetros por hora. Asimismo, la diferencia de presión que existe entre un lugar y otro pone en movimiento las masas de aire, generando los vientos. Bien, terminando esto, vamos a entrar a la segunda parte, ¿no? Que está referido a los factores del clima. Ahora, antes de entrar a esta parte, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Por qué Lima y Pucallpa tienen climas diferentes, ¿no? Estando ambas ciudades relativamente cercanas a la línea ecuatorial. ¿Por qué, no? ¿Por qué Lima presenta un clima subtropical árido, ¿no? Si se encuentra cercano a la línea ecuatorial, ¿no? Esto suena un poco extraño, ¿no? Como bien les indicaba, mientras más nos acerquemos a la línea ecuatorial, entonces Lima debería presentar un clima trópico, un clima tropical, ¿no? Una gran cantidad de precipitaciones, y mientras más cerca a la línea ecuatorial, estas serían mayores, ¿no? Asimismo, esto influiría en la vegetación que existe en este territorio, lo cual, sin embargo, debido a la gran escasez de precipitaciones, la vegetación que existe en la costa de Perú es prácticamente nula, ¿no? Debido a que tiene características desérticas, ¿no? Lo cual no coincide con su ubicación en el planeta, que está cercano a la línea ecuatorial. ¿Por esto por qué ocurre? Entonces, tenemos lo que vendrían a ser los factores del clima, ¿no? Los factores del clima, en este caso, vendrían a ser, como les mencionaba, en este caso son fenómenos naturales, ¿no? Como el relieve, la altura, entre otros, que determinan el comportamiento del clima. Es decir, estos modifican los climas zonales, digamos, ¿no? Una determinada área que presenta un clima particular, debido a que existen estos fenómenos como relieve, altura, entre otros, cambian, ¿no? Y presentan características únicas de uno y otro, ¿no? En este caso. Entonces, como bien les indicaba, ¿no? ¿Por qué Lima y Pucallpa tienen climas diferentes? No estando ambas ciudades relativamente cercanas a la línea ecuatorial. La explicación está en el estudio de los factores climáticos, ¿no? Entonces, el tipo de clima que tiene un lugar depende de una serie de circunstancias, principalmente de su distancia a la línea ecuatorial, lo cual denominamos latitud, ¿no? Asimismo, de su distancia respecto al nivel del mar, lo cual denominamos altitud. Asimismo, de su posición respecto a una gran masa de agua, ¿no? Por ejemplo, vendría a ser una proximidad hacia un mar, un océano, un lago, ¿no? Entonces, de cada una de estas circunstancias depende el grado de calor o frío, de humedad, de estabilidad del aire, ¿no? La existencia de nubes, de precipitaciones, entre otros, ¿no? Entonces, esto vendrían a ser lo que son denominados los elementos, los factores climáticos en este caso, ¿no? Así pues, los factores climáticos son las circunstancias
o condiciones que determinan las características de los elementos climáticos. A continuación, vamos a estudiar cada uno de ellos. Entonces, el primer factor que podemos observar vendría a ser el que se denomina latitud, ¿no? Ahora, la latitud de un lugar determinado respecto al ecuador determina una gran medida la cantidad de energía que recibe del sol en ese lugar, lo cual se manifiesta en la temperatura, ¿no? Esto es una forma de la Tierra. La curvatura de la superficie terrestre produce una distribución desigual de la energía solar sobre ella, lo que disminuye del ecuador a los polos progresivamente, ¿no? Donde la temperatura es más baja. Por ello, la distancia respecto del ecuador determina la cantidad de energía recibida y por tanto su temperatura. Por ejemplo, ¿no? La ciudad de Bahía, que se encuentra en la costa de Brasil, está ubicada muy cerca del Ecuador y por tanto su clima es caluroso. Sin embargo, por ejemplo, la ciudad de Cerro de Pasco tiene una similar latitud y no tiene calor, sino frío, ¿no? ¿Por qué, no? Esto es denominado por latitud. Ambas ciudades se encuentran a una latitud similar, sin embargo, debido a la latitud en la cual se encuentra la ciudad de Cerro de Pasco, no hace posible que tenga un clima tropical, sino que presenta un clima frío de montaña, ¿no? Más, digamos exactamente, denominado puna, ¿no? Entonces, según podemos observar en el gráfico que les presento a continuación, podemos observar las distintas zonas climáticas que se dan de acuerdo a su posición relativa en cuanto a la línea ecuatorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el continente americano podemos observar de color rojo intenso lo que vendrían a ser el clima ecuatorial, ¿no? La cual está directamente sobre la línea ecuatorial y presenta una gran cantidad de incidencia de rayos solares, ¿no? Lo cual hace que tenga una gran temperatura uniforme a lo largo del año y precipitaciones prácticamente a diario. Luego salir de esta zona tórrida, que se encuentra en este caso en los países de Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador. También tenemos en la costa norte de Colombia, en Ecuador, Centroamérica y parte de México. Luego tenemos lo que vendrían a ser el clima tropical lluvioso, ¿no? Entonces, que estos se encuentran inmediatamente después de la línea ecuatorial. Presentan un clima similar, sin embargo, acá podemos encontrar dos estaciones marcadas, ¿no? Presenta estación seca y una estación lluviosa, ¿no? La estación lluviosa se da mayormente en los meses de verano, ¿no? Y la estación seca durante los meses de invierno, ¿no? Luego de esta parte, entramos a lo que vendría a ser tropical seco, ¿no? Entonces acá podemos observar lo que se denomina como los bosques de sabana, ¿no? Entonces, es un clima que presenta una estabilidad a lo largo del año, presenta temperaturas elevadas, sin embargo no llegan a ser tanto como en el Ecuador. Las precipitaciones también ocurren de forma extrema casi ante el mes de verano, sin embargo son mínimas, ¿no? Por lo cual se denomina tropical seco, ¿no? Luego de esto entramos a lo que vendría a ser el clima desértico. Este clima desértico se encuentra en una área de bajas presiones, ¿no? Saliendo de las zonas tropicales, debido a que ya no encuentra una gran cantidad de precipitaciones, tiene una vegetación nula prácticamente y pocas especies animales, ¿no? Ahora, estos desiertos podemos observar que se encuentran en varios continentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos desiertos en África, en Australia, en Asia, también en América del Sur y en América del Norte, ¿no?
Por ejemplo, en América del Norte podemos nombrar el desierto de Mojave, ¿no? Se encuentra en Estados Unidos. También tenemos el desierto de California, ¿no? Que es compartido por México y Estados Unidos. En América tenemos el desierto de Atacama, ¿no? Que prácticamente comprende la mayor parte de la costa peruana y se extiende por Chile, ¿no? Hasta la zona de Coquimbo, ¿no? Que se encuentra ya cercana al área templada del continente, ¿no? En África también tenemos grandes desiertos, ¿no? Al norte tenemos el desierto de Níger, el desierto de Sahara, ¿no? Que es el más extenso que existe actualmente. También tenemos el desierto de Namibia, ¿no? En Namibia que se encuentra al sur de África, ¿no? Ahora, si nos detenemos en este país llamado Namibia, podemos observar características similares del desierto de Namibia con el desierto peruano, ¿no? Como logran observar, se encuentran prácticamente en la misma posición, ¿no? Y tienen características similares, ¿no? Es un desierto nuboso, ¿no? Las precipitaciones de lluvia son prácticamente nulas, sin embargo hay presencia de llovizna, lo cual favorece la existencia de biomas particulares, como vendrían a ser en el caso del Perú, la zona de lomas, y en el caso de Namibia en África, la de los bosques estacionales, ¿no? Ahora, siguiendo con los desiertos, también podemos mencionar el desierto de Arabia Saudita, también los desiertos que se encuentran dentro de las grandes áreas continentales del interior del Asia. Entonces podemos mencionar el desierto de Gobi, ¿no? Este desierto de Gobi también es particular, ¿no? Como ustedes se lograrán dar cuenta, la mayoría de desiertos son colindantes con el mar, ¿no? Sin embargo, este desierto de Gobi es un desierto interior, ¿no? Y se encuentra a una altitud promedio de 2.000 a 3.000 metros, ¿no? Digamos que puede ser catalogado como un desierto de montaña, ¿no? Es un desierto de montaña, ¿no? Debido a que existen grandes contrafuertes montañosos como son el Himalaya, e impide que la humedad llegue a esta parte del Asia, y lo cual favorece la existencia de condiciones árticas, ¿no? En esta parte de Asia. Y finalmente podemos mencionar el gran desierto de Australia, ¿no? Este se encuentra en el país del mismo nombre y comprende la mayor parte de la isla australiana, ¿no? Sin embargo, claro, presenta una gran cantidad de biodiversidad, ¿no? Muy bien. Luego de esto, vamos a observar lo que vendrían a ser los climas mediterráneos, ¿no? Que son climas que escapan ya de las zonas tropicales y estarían dentro de los climas templados. Ahora, podemos encontrar climas mediterráneos tanto en las costas de Sudamérica como también en la mayor parte de Europa, ¿no? También podemos encontrarlos en una parte de Brasil, en México, en Estados Unidos, en Australia, en la parte sur de África y también en cierta parte de Japón y también de China litoral. No, entonces este clima mediterráneo consiste en este caso, como les mencionaba, en un clima templado. Tiene precipitaciones más que nada lluviosas entre los meses de invierno y las temperaturas, digamos, suelen ser moderadas, ¿no? Muy bien, luego de salir de los climas mediterráneos y yéndonos más hacia el sur, tenemos lo que son los climas oceánicos. Los climas oceánicos presentan una gran influencia de los océanos, ¿no? Al encontrarse cerca de estas grandes masas de agua, hace que presente una gran cantidad de humedad, en este caso, y las precipitaciones son comunes, ¿no? Durante toda la época del año. Entonces son tiene un clima prácticamente lluvioso a lo largo del año
y la vegetación, digamos, que predomina son las coníferas, ¿no? Son las coníferas y los bosques pluviosos, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica tenemos una gran cantidad de bosques pluviosos en el país de Chile, ¿no? Entonces, mientras más nos acercamos hacia el polo sur, podemos observar que la cantidad de precipitaciones aumenta y asimismo esto favorece el crecimiento de vegetación. Luego tenemos lo que vendrían a ser los clima continental, que es el clima que se encuentra en los países que no tienen salida al mar o se encuentran demasiado lejos de este, ¿no? Este clima continental predomina en ciertas áreas de Europa y la mayor parte de Rusia, ¿no? Como logramos observar en el mapa, se extiende también a Estados Unidos. Estos climas tienen una amplitud térmica sorprendente, ¿no? Por ejemplo, en el desierto de Gobi, durante el día puede hacer un calor de 40 grados y en la noche llega a menos 5 o menos 10 grados, ¿no? Entonces, la amplitud térmica es importante en estos climas continentales, ¿no? Y finalmente lo que son los climas fríos, ¿no? Ya son los climas que se encuentran más cercanos a los polos, ¿no? Tenemos estos en todos los continentes, ¿no? Tanto principalmente en América y en la parte de Europa, ¿no? Entonces, estos fríos predominan, por ejemplo, en las zonas cercanas a Groenlandia, Alaska, Rusia, asimismo también algunas islas subantárticas que pertenecen a Chile y Argentina, ¿no? Finalmente tenemos lo que vendrían a ser los climas de alta montaña, ¿no? Que son los que se encuentran en las cadenas montañosas, ¿no? Lo que se encuentran en la parte más alta de la cordillera de los Andes, en la cordillera de Himalaya. De acuerdo a su latitud, presentarán en este caso presencia de casquetes polares y las precipitaciones serán sólidas, en este caso. Muy bien, continuando. Entonces, concluyendo con esto, ¿no? La latitud, digamos que la extensión latitudinal, ¿no? Hace que los rayos solares terminen una exposición desigual, ¿no? Originando una desigual distribución de la temperatura, ¿no? Entonces podemos observar en el mapa donde se da una presencia de los rayos solares, los cuales inciden, digamos, de manera oblicua en los polos, sin embargo inciden de forma directa en el ecuador y va disminuyendo la cantidad de rayos solares conforme nos alejemos del ecuador. Por ejemplo, ¿no? Podemos observar acá la ciudad de Tacna, ¿no? Que está localizada en los 18 grados de latitud sur y tiene una temperatura promedio de 18 grados. También podemos observar, por ejemplo, ¿no? El Cabo de Hornos, que se encuentra localizado en los 55 grados de latitud sur y presenta una menor temperatura de menos 6 grados centígrados. Asimismo, a mayor latitud se presenta mayores precipitaciones, ¿no? Por ejemplo, en Iquique, como se encuentra localizado en los 20 grados de latitud sur, solamente presenta 2 milímetros anuales de lluvia, ¿no? Sin embargo, si nos acercamos más hacia el sur, tenemos lo que vendrían a ser las islas evangelistas, ¿no? Que tiene una cantidad pluvial de 2.500 milímetros anuales. Muy bien, continuando, entramos al factor que se llama altitud, en este caso, ¿no? Este modifica, en este caso, la temperatura. Asimismo, también modifica lo que vendría a ser la cantidad de precipitaciones. Esta es denominada como la distancia vertical que cada lugar tiene respecto al nivel del mar. Influye sobre todo en la temperatura, ¿no? En efecto, ¿no? Con la altitud disminuye la densidad del aire y por tanto su capacidad de retención de calor. Por esto, en las noches, la superficie terrestre pierde más rápido la energía recibida en el día, enfriándose el suelo y el aire, ¿no? Por lo cual presenta temperaturas muy bajas.
Así pues, con la altitud se desarrolla temperaturas negativas en la noche porque el aire pierde su capacidad de retención de energía al enrarecerse. Por ello, un lugar situado, por ejemplo, a 4.000 metros sobre el nivel del mar tendrá frío a pesar de estar en la zona ecuatorial. Como le decía, ¿no? Porque la ciudad de Bahía en Brasil y la ciudad de Cerro de Pasco presentan temperaturas diferentes y se encuentran en la misma latitud. Esto es explicado debido a la gran altitud en la cual se encuentra esta ciudad, por encima de los 4.000 metros, por lo cual presenta, digamos, un clima frío de montaña que se encuentra dentro de una zona de latitud tropical, en este caso, ¿no? Entonces podemos observar que a mayor altura hay mayores precipitaciones y menor temperatura. Por ejemplo, acá podemos observar que en Arica, por ejemplo, en la ciudad de Arica se presenta una lluvia de 6 milímetros. Sin embargo, vamos subiendo a una altitud de 200, perdón, a una altitud de 2.000 metros y podemos observar que aumenta las precipitaciones a 200 milímetros, ¿no? Luego, si seguimos subiendo a una altitud de 3.000 metros, podemos observar que se da unos 300 milímetros, y si subimos hacia la parte superior por encima de los 4.000 metros, se da una precipitación de 350 milímetros. Muy bien, luego esto vamos a observar lo que vendría a ser el factor denominado oceanidad, ¿no? Que es la proximidad a las masas de agua, ¿no? Estas moderan la temperatura, haciendo que mínimas y máximas no presenten una gran amplitud térmica, y en las zonas costeras la amplitud térmica siempre será menor. Es la distancia definida, ¿no?, con respecto al mar, que influye principalmente en las variaciones de las temperaturas diarias y estacionales, ¿no? Por ser el mar un almacenador de energía, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, por su naturaleza, una masa de agua se calienta y se enfría más lentamente que los cuerpos sólidos, ¿no? Como por ejemplo que vendrían a ser las costas y los continentes. Por ello, el mar refresca a las costas durante el día y evita que la temperatura baje demasiado en la noche, ¿no? Por lo que conserva más tiempo la energía solar captada en el día, ¿no? Así las costas, la variación de temperatura es más moderada, por ejemplo, regula del mar, lo cual disminuye hacia él. Entonces, por ejemplo, vamos a observar esto, por ejemplo, en la ciudad de Puno, ¿no? Como se encuentra muy próxima a la Titicaca, hace que tenga una temperatura benigna, ¿no? De que si no existiera el lago, esta temperatura vendría a ser por encima, acercándose a los 0 grados todos los días, ¿no? Sin embargo, podemos notar que en la ciudad de Puno, la temperatura media anual es de 10 grados, ¿no? Entonces, comparando 10 grados con 0, ya vendría a ser una gran diferencia, ¿no?, en cuanto a la temperatura que existe en la ciudad de Puno, ¿no? Muy bien, finalmente vamos a hablar en este caso del otro factor que vendrían a ser las corrientes marinas, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué son las corrientes marinas, no? En este caso, las corrientes marinas vendrían a ser estos grandes movimientos de masas de agua que se trasladan desde un punto a otro en una distancia elevada, ¿no? Lo cual, por ejemplo, hace que se modifiquen las características climáticas que existen en algunos países, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, podemos observar en el mapa la denominada corriente de Humboldt, ¿no?, que muchos de ustedes conocerán. Esta proviene de la Antártida y se extiende desde Chile, llega hasta Perú y se desvía hacia Oceanía, muy cercano a la ciudad de Piura, ¿no? Ahora, esta corriente fría, al estar situada muy cerca al Ecuador, modifica las características climáticas que existen, en este caso, en el Perú, ¿no? Como les indicaba, el Perú, debido a su situación tropical, debería de tener un clima ecuatorial, o si se quiere, tropical, ¿no? Con una gran cantidad de precipitaciones y asimismo con una gran insolación.
diaria, ¿no? De horas solares. Sin embargo, esto no se da debido a las corrientes marinas, en especial la corriente de Humboldt, ¿no? La cual al traer agua fría impide que el agua del mar se condense y asimismo esto favorece que exista una gran cobertura nubosa en esta parte del continente americano, ¿no? En especial en Perú hasta la parte norte de Chile, ¿no? Lo cual impide las precipitaciones y genera características, digamos, inverosímiles debido a la latitud en la cual se encuentra nuestro país, ¿no? Muy bien, finalmente ya para culminar, podemos observar en el gráfico lo que vendrían a ser las corrientes marinas, ¿no? Estas, como bien les indicaba, presenta una gran cantidad de corrientes marinas en el planeta, ¿no? Entonces podemos observar que estas se dividen en corrientes cálidas y frías, ¿no? Entonces, la más conocida, por ejemplo, en esta parte del planeta es la corriente de Humboldt, ¿no? También es conocida la corriente de Benguela, ¿no? La cual traslada aguas frías a la zona tropical de África, ¿no? Lo cual hace que estos países de Sudáfrica y Namibia tengan un clima nubloso atípico para la zona tropical en la cual se encuentran, ¿no? También podemos observar lo que vendrían a ser las corrientes cálidas, ¿no? Por ejemplo, la corriente de Kurochio, la corriente ecuatorial norte, la contracorriente ecuatorial, y asimismo también, por ejemplo, podemos observar la corriente australiana, por ejemplo. Estas corrientes tienen agua hacia las zonas frías, haciendo que el clima de esta parte del continente sea más benigno, ¿no? Y no sea tan riguroso, ¿no? Sobre todo entre los meses invernales, ¿no? Entonces esto, digamos que modera las condiciones climáticas que existen en esta parte, ¿no? Del planeta, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, a grandes rasgos lo que vendrían a ser las corrientes marinas. Y bien, en este caso también les estaría indicando lo siguiente, ¿no? Ahora, en lo que vendrían a ser los climas de Perú, ¿no? Los más conocidos, bueno, como les indicaba, el país se encuentra dentro de la zona subtropical, ¿no? En este caso, presenta un clima subtropical árido, ¿no? Desde la ciudad de Tacna, que se extiende en la mayor parte en este caso, de la costa peruana hasta buena parte de Piura, ¿no? Esta zona es dominada por la corriente fría de Humboldt, lo cual hace que las precipitaciones sean mínimas en esta parte del continente y asimismo presenta una mínima cobertura vegetal y asimismo una gran escasez de agua, ¿no? También podemos también mencionar digamos, las zonas que se encuentran en la parte norte y asimismo también las zonas tropicales que se encuentran también en climas de montaña en el país, ¿no? Bueno, entonces con esto habríamos culminado la clase del día de hoy, ¿no? Quedando pendientes las interrogantes para la siguiente clase. Entonces, bueno, saludo a todos los alumnos que han estado pendientes de la transmisión. Asimismo, también los felicito, ¿no? Por sus deseos de aprender, ¿no? Y de poder cumplir su objetivo de ingresar a la universidad, ¿no? Espero que la presente clase haya sido de su agrado, ¿no? Y que haya sido de provecho. Entonces, bueno, eso sería todo. Hasta luego, que tengan buenas noches.